Mientras había terminado la parashá número uno, Bereshit, me quedé de inmediato estudiando la parashá número 2, viendo algunas cosas concernientes al hebreo, y me encontré con algo muy especial y muy bien interesante que quizás en otras maneras la había pasado de largo. Pero fíjese que mientras que yo estaba viendo el contexto de Bereshit capítulo 6 en adelante, en el contexto hebreo, me encontré con algo muy interesante. Quiero invitarles a que veamos algo, no sé si es casualidad, pero creo que las cosas que nos enseña el hebreo es muy importante que podamos tomarlo en cuenta. Creo que no podemos dejarlo de lado porque siempre es un mensaje claro e importante. Quiero compartir pantalla en este momento. Ahí tenemos la parashá 2, Noah, el capítulo 6, verso 9. Me quedo dando vuelta el verso 11, que esto es muy importante. ¿Qué es lo que realmente nos dice el texto hebreo en el verso 11? El verso 11 nos dice claramente estas palabras que es muy importante que no podemos dejarlo de lado para que conozcamos un poco más de lo que dice el hebreo. Batishet, Haharetz, Livnei Haelohim, Batimel, Haharet, jamás. ¿Ya? Miren lo que dice aquí la palabra jamás. ¿Ya? Quiero en este momento mostrar la palabra jamás. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo vayamos analizando en el hebreo, porque si bien nos está dando una gran palabra, que la cual no podemos tampoco dejar de lado, porque de verdad que cuando me puse yo a investigar referente a las letras hebreas para poder proseguir con la enseñanza y no perder el hilo, me encontré con esto que es realmente muy interesante. Porque si bien en un contexto real del verso 11 del hebreo, nos dice estas palabras, y se corrompió la tierra ante el Elohim y se llenó la tierra de violencia. Entonces, la palabra violencia, para aquellos que conocen el hebreo, saben que la palabra que yo estoy ahí suscribiendo con color amarillo significa la palabra jamás, increíblemente jamás. Y aquí puedo ver un poco más arriba lo que dice la palabra jamás. ¿Sí? O sea, lo que dice claramente es violencia. En el contexto hebreo, que la cual estoy analizando en este momento, en el verso 11, porque tú lo estás viendo ahí, es algo que es importante verlo. Voy a ampliar un poco más, ¿cierto? Ahí podemos ver para allá dos Noah, que no estoy, de ninguna manera estoy faltando algo, sino que aquí en el verso 11, y quiero mover un poquito más a la orilla, ahí tenemos el verso 11, ¿ya? Y se corrompió la tierra ante Elohim y se llenó la tierra de violencia, ¿ya? Y aquí nos dice claramente la palabra Bati Hashet, Bet Haaretz, Lifnei Ha Elohim, Bati Male, Haaretz, Jamás, ¿ya? O sea, es importante tener en consideración lo que dice esta palabra, ¿ya? Ahora, si vamos a un ejemplo a lo que nos dice este texto, ahí tenemos la palabra jamás, ¿ya? Tú lo estás viendo ahí, la palabra jamás. O también, como se le denomina también la palabra en el hebreo. O sea, la palabra jamás, ante lo que dice la palabra violencia, tiene que ver con la palabra jamás o jamás. O sea, muy bien lo que hoy día estamos viendo con el conflicto que se está armando en Israel. Israel está lleno de violencia, producto de estos personajes que son realmente personas que están buscando la violencia con el pueblo santo de Israel. Por eso que es importante que destaquemos estas palabras que verdaderamente nos llaman del hebreo, que la palabra violencia, que viene de la palabra jamás, que significa violencia. Todos vemos cómo entraron ellos a la ciudad santa de Jerusalén y cómo la violencia de poder exterminar a muchas personas inocentes. Ya estamos entrando en materia, si bien es un podcast muy cortito, solamente quería compartirlo porque no quiero que se me vaya esto. Tampoco quiero explicarlo la próxima semana en la para allá, pero para mí es un dato muy importante analizarlo en este concepto. Aunque investigando, porque de verdad que me puse a investigar de inmediato, investigando lo que significa la palabra jamás en árabe, tiene algo muy distinto en árabe, porque en hebreo es muy distinto lo que quiere decir la palabra jamás, pero en árabe, ¿cierto? Jamás, que es con H, y jamás, violencia, en hebreo, con la J, ¿ya? Que viene de la palabra het, con la palabra het, ¿ya? Het, mem, sameh, y así se escribe jamás podemos decir, en un contexto original hebreo. Pero
cómo se le conoció internacionalmente y cómo también se le nombra, que en la lengua árabe es muy distinta a la lengua hebrea. Hamas tiene otro significado y que para ellos es importante, para el mundo árabe es muy importante, que significa entusiasmo o fervor, o sea, significa fuerza, lo que significa la palabra Hamas en árabe. O sea, para ellos el hecho de estar en esa agrupación fuerte, para ellos es alegría, entusiasmo, poder ¿cierto? Ser independiente a la política, ocupando la religión, o combatir, el poder destruir, el poder asesinar, bueno, se esconde detrás de ese nombre. Entonces es muy importante porque si bien lo que me llama la atención es que investigando me fui, pregunté a una fuente y bueno, esta fuente también es una fuente de Wikipedia, que Wikipedia es totalmente judío. Uno de los generales israelí, a través de Wikipedia, nos informa de que Hamas fue creado, ¿cierto?, por un jeque en el año 1987. Ya quiero ver un poco porque voy a citar la fuente para que ustedes, si ustedes quieren poder buscarlo, no hay problema que ustedes lo puedan buscar, ¿ya? Hamas fue creado, según el general israelí Yitzhak Segev, por Israel, de quien recibió un apoyo activo para luchar contra la OLP, al estilo que hizo Estados Unidos con los talibanes para luchar contra la Unión Soviética, fundada por el jeque Ahmed Yassir en el año 1987, durante el curso de la primera intifada, emitiendo su primer comunicado en diciembre del año 1987. Algunos de sus grupos precursores fueron los coaligados de la Tierra de Israel y Movimiento Islámico de Lucha. Bueno, en este aspecto podemos ver que, según como dice el general israelí, fue fundada por un jeque llamado Ahmed Yassin en el año 1987. Y según la lengua de lo que ellos le llaman Hamas, significa entusiasmo, ¿cierto? Fervor, fuerza, ¿cierto? De lucha. Ese fue, ¿cierto?, denominado para la lengua árabe, pero sabemos que lo que dice la Biblia significa violencia. Y por eso que eh, la Biblia no se equivoca. ¿Por qué? Porque jamás se escribe con het, aunque podemos ver que se latinizó y también de esa forma ocupan los musulmanes la palabra jamás, ¿cierto? Para de una forma de darle entusiasmo, ¿cierto?, a su gente. Pero la Torá significa todo lo contrario, porque jamás es sinónimo de violencia. Eso estamos viendo claramente que es sinónimo de violencia, de muerte, es sinónimo de qué, de opresión, de, de matar, de asesinar, de poder oprimir, de poder, ¿cierto?, luchar. Y eso significa la palabra jamás según la Tanaj. Y podemos seguir viendo un poco más lo que nos tiene que enseñar la palabra del Eterno. Un ejemplo, podemos seguir viendo, dice en Bereshit 6:11, y se corrompió la tierra ante Elohim y se llenó la tierra de violencia. En dos aspectos muy importantes, en el hebreo moderno y en el paleo hebreo. Me encantaría poder, aparte de analizarlo en el hebreo moderno, que también podamos verlo, eh, aparte de analizarlo en el hebreo moderno, creo que el paleo hebreo nos daría algo mucho más interesante. Un ejemplo, podemos verlo en el paleo más antiguo, la palabra jamás. Ahí tenemos la palabra het, como se puede nombrar, también tenemos la palabra mem y también tenemos la palabra samej. Y samej, ambas nos dicen no cosas buenas. Un ejemplo, het, la palabra het, ¿cierto? Dice vaya y también separación, ¿cierto? La palabra mem dice que significa en el paleo, ¿cierto? Agua, caos y sangre. O sea, podemos ver que la palabra, la palabra men, de esta composición de la palabra jamás, también tiene que ver con sangre. Pero también podemos ver que la palabra samej significa soporte, espina, tomar, apuntalar, mano de persona. O sea, apuntalar, mano de persona. Con eso nos quedamos con esta evidencia del paleo podemos entender que la palabra jamás en el arameo o en el paleo más antiguo significa la palabra apuntalar con, ¿cierto?, con dirección o apuntalar sangre y pared. O sea, la palabra violencia, lo que podemos entender que la palabra violencia nos sigue diciendo que la palabra jamás sigue siendo caos, sigue siendo violencia, sigue siendo apuntalar, una separación. Entonces, podemos entender, como dice la Biblia, que la tierra estaba llena de violencia,
como tuvo cierto, obviamente, en el principio, en la parashá Noaj, podemos entender que dice la escritura, de la misma forma dice que la tierra estaba llena de violencia, y también podemos encontrar que en estos tiempos sigue habiendo caos. Y no solamente en Israel, sino que en el mundo entero sigue habiendo Hamas, sigue habiendo violencia, sigue habiendo consternación, sigue habiendo violencia. La violencia viene de Hamas. Y entonces, lo que nos enseña la Biblia a nosotros, más del contexto árabe que diga que sea alegría, que sea cierto entusiasmo, que sea fuerza, bueno, la Torá nos dice que Hamas significa violencia, caos, sangre, separación. Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. No solamente la violencia que vive Israel por medio de Hamas, sino la violencia que vivimos en la actualidad por la droga, por, por los robos y también por la violencia verbal, que el hombre hoy día prácticamente hasta por un artefacto electrónico puede matar, hasta por una moneda puede matar. Entonces, la tierra está llena de violencia. Mirando lo que dice el contexto de la palabra del Eterno, que la para allá vamos a ver, ¿cierto? Nos dice que en los tiempos de Noaj, dice que la tierra estaba lleno de Hamas, lleno de violencia, ¿cierto? Por lo tanto, esperamos que este podcast sea de mucha bendición para ustedes. Solamente un tema cortito que no quería, ¿cierto?, dejarlo de lado, sino que viendo en el contexto, ¿cierto?, verdadero, escritural, ¿cierto? Y para que ustedes vayamos viendo y sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Todopoderoso. Y ahí podemos ver, como dice el texto, ¿cierto?, que la tierra se llenó de violencia. ¿Se llenó de qué? De Hamas. Bueno, ahí podemos ver claramente lo que significa la palabra Hamas, ¿cierto? Dentro del contexto bíblico, del contexto torático y del contexto del paleo, que significa apuntalar sangre en la pared. O sea, ¿qué significa violencia? Todo lo que tiene que ver con la palabra Hamas, la palabra violencia, significa la palabra Hamas en la Biblia, en la Torá, ¿ya? Así que bueno, esto ha sido una enseñanza cortita que la cual esperamos ser de mucha bendición para tu vida y que cada día podamos ayudarte mucho más con la palabra del Todopoderoso. Así que saludos a la distancia y nos vemos en la parashá número 2, la parashá Noah, donde seguiremos hablando referente a Hamas, a la violencia.